Buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema crucial, ¿no? Para nuestra seguridad y desarrollo, tanto en el ámbito profesional como responsabilidad social. Eh, como principales estudiantes tenemos a Hoyo Fernández, Guamán Terán, Mejía Valencia y mi persona, Martínez Cervera. ¿Qué entendemos por riesgo sísmico? Riesgo sísmico hace referencia, ¿no?, a lo que viene siendo la probabilidad, ¿no?, de que ocurran daños o pérdidas debido a la actividad sísmica, ¿no? En este caso, eh, es un aspecto clave, ¿no?, para poder reducir los impactos de los terremotos, ¿no? También tenemos que este concepto viene a ser fundamental para la planificación urbana, en el tema civil, gestión de desastres, ya que nos va a permitir identificar áreas de alto riesgo, ¿no? Como para poder diseñar medidas de lo que viene siendo tema de mitigación y preparar a las comunidades ante posibles terremotos. También tenemos que según la normativa E030, que viene a ser diseño sismorresistente, ¿no? Establece lo que viene a ser los lineamientos y criterios para el diseño y construcción de edificaciones, ¿no? Para ante posibles movimientos sísmicos en el Perú. En este caso, los factores principales, ¿no?, que podemos tener en cuenta, según la norma E030, que vienen a ser para nuestra ciudad Cajamarca, vendría a ser la zonificación sísmica, ¿no? En este caso, el Perú está dividido en zonas sísmicas de alta intensidad, en la cual Cajamarca se encuentra en una zona de sismicidad media, zona 2 y zona 3, lo que implica considerar que también va a tener zonas sísmicas menores que en zonas de alta sismicidad, ¿no? Como en la costa peruana. También tiene una clasificación del suelo, ¿no? Que en este caso en la normativa E030 considera que el tipo de suelo en donde se construirá, ¿no?, alguna edificación, predominan lo que son suelos duros y rocosos en ciertas áreas. Y eso sería todo. Le doy paso a mi compañero. ¿Qué es un riesgo sísmico? Como mencionó mi compañero, pues el riesgo sísmico llega a ser la probabilidad, ¿no?, de que un sismo cause daños ya sea en una determinada zona y pues con daños tanto estructurales como víctimas humanas. Para entender más el riesgo tenemos que tener en cuenta el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. El peligro llega a ser una determinada zona geográfica donde ocurre el sismo, ¿no?, ya sea intraplaca o por rozamiento de las placas. También tenemos la vulnerabilidad, que llega a ser el grado o la intensidad en la cual es dañada la infraestructura. Y por último tenemos la exposición. En este caso pues son las personas, y asimismo los bienes, tanto de infraestructuras, vehiculares, terrenos, etcétera, que llegan a ser afectados por el sismo. Tenemos tipos de riesgos sísmicos. Tenemos 5. El primero, riesgos primarios, el cual tenemos colapsos de estructuras. Llegan a ser daños al 100% en estructuras como puentes, carreteras, edificios, centros comerciales, etcétera. También tenemos los deslizamientos de tierras, que llega a ser los derrumbamientos por la inestabilidad que tienen los suelos. Y también tenemos la liquefacción de los suelos, ¿no? Esto va de la mano con el deslizamiento de tierra, ya que el suelo pierde firmeza frente a los sismos y esto hace que las infraestructuras pues sean dañadas. También tenemos riesgos secundarios, como los tsunamis. Esto es más debido a que los terremotos o sismos son ocurridos dentro del mar. También tenemos los incendios, así como las tuberías de agua, desagüe van por la tierra, también van las tuberías de gas. Y las inundaciones, debido a rupturas de presas, de ríos, eh, van por otro lado del caudal y pues genera que haya daños en las infraestructuras. También tenemos el riesgo social. Aquí tenemos las pérdidas humanas. Al colapsar las estructuras,
pues no da un tiempo necesario para que pues las personas evacúen y genera daños, pérdidas humanas. También tenemos el desplazamiento de la población y los problemas de salud pública. Luego tenemos los riesgos económicos, que son las pérdidas económicas por perder tanto una vivienda, ¿no? Y en esa vivienda pues tenía un negocio, ya recién empezando y pues lo pierde todo. Y la interrupción de servicios de electricidad, agua, transporte, así como las infraestructuras caen, también los postes de alumbramiento público de alta tensión pues llegan a caer, ¿no? Y generan problemas de electricidad, la falta de electricidad. Y por último tenemos los riesgos ambientales, que es alteraciones del ecosistema. Eso puede ocurrir tanto por los riesgos primarios y por los secundarios, ¿no? Por las inundaciones, la ruptura de represa genera que pues exista destrucciones de hábitats. Y también la contaminación por derrames de sustancias altamente dañinas para todos. Luego tenemos los terremotos más importantes en el Perú. El recordado terremoto de Ancash de 1970 con una magnitud de 100.9 en la escala de Richter, que tuvo aproximadamente 70.000 víctimas humanas, en donde desapareció toda la ciudad de Yungay. Luego tenemos el terremoto de Pisco de 2007, de magnitud 7.9 también, donde aproximadamente perdieron la vida 596 personas. Y bueno, desapareció casi todo Pisco, ¿no? Luego tenemos el terremoto del sur del Perú, en Tacna, en 2001, con una magnitud de 8.4, que hubo cientos de muertos. Y el último, pues más fuerte que tuvo el Perú, fue el terremoto de Loreto con una magnitud de 8. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición. ¿Qué es una vivienda sismo resistente? Una vivienda sismo resistente es aquella diseñada para soportar de manera efectiva los impactos de los sismos. ¿Qué va a garantizar? Bueno, va a garantizar la seguridad de los ocupantes. Bueno, más que todo que les dé tiempo de salir de la vivienda. Bueno, por esta razón se debe cumplir con requisitos esenciales. Tenemos acá los buenos planos. Los planos deben indicar las dimensiones de las cimentaciones, las columnas, los muros, las vigas y los techos, así como otras especificaciones como los materiales, ¿no? Los materiales deben ser de buena calidad para que deben tener lo que es la capacidad de resistir los efectos, ¿no? Tanto el hormigón armado y el acero son los materiales más importantes. También tenemos lo que es la mano de obra calificada. Los especialistas, ya sea los maestros y trabajadores, deben conocer a profundidad los procedimientos constructivos. También tenemos lo que es la simetría. La simetría del edificio es importante para evitar que se produzca, como decir, una torsión en su planta. La vivienda debe ser lo más idéntica posible, tanto en planta como en elevación. Es decir, si la dividimos en 4 partes, esta debe ser más o menos parecida. Asimismo, se debe evitar construir viviendas cuyo largo sea mayor que 3 veces el ancho. También tenemos lo que es la ubicación de puertas y ventanas. Las puertas y ventanas deben ser ubicadas en el mismo sitio en todos los pisos. Además, se deben construir hasta las vigas. También tenemos lo que es la continuidad de las losas. Estas no deben tener aberturas, ya sea pequeñas o grandes. También tenemos lo que es la cantidad de muros. Se debe construir muros en las dos direcciones de las casas, tratando que la cantidad de dichos muros sea la misma. Esto es importante ya que los muros tienen la función de resistir los sismos que pueden venir en cualquier dirección. También tenemos lo que es la continuidad de los muros. Los muros de los pisos superiores deben ser ubicados sobre los muros de pisos inferiores. También tenemos lo que es la cimentación, que debe ser adecuada para el suelo, teniendo en cuenta sus profundidades, formas y tamaños. Ok, bueno, los códigos de construcción, ¿no?
tenemos 5 en nuestro caso. Tenemos la norma E030, que es el diseño sismo resistente, que contiene, esta norma contiene lo que es el peligro sísmico, la categoría, el sistema estructural, la regularidad de edificaciones, tenemos lo que es el análisis estructural, requisitos de rigidez, resistencia y ductibilidad, tanto en lo que es cimentaciones como en las otras estructuras. Tenemos lo que es la E050, que es de suelo y cimentaciones. También va a aportar en los estudios el alcance de estudio de mecánica de suelos, también lo que es las cimentaciones profundas, los problemas especiales de las cimentaciones, también tenemos lo que es las cimentaciones superficiales y los estudios de responsabilidad de la aplicación de la norma, ¿no? También tenemos lo que es la E060, que es de concreto armado, que nos va a dar esta norma. Tenemos lo que es la calidad del concreto, mezclado y colocación, tenemos lo que es los detalles de refuerzos, la flexión de carga axial, corte y torsión, tenemos lo que son muros, cimentaciones, concreto prefabricado, elementos compuestos de concreto sometidos a flexión, concreto preesforzado y también lo que son en las cáscaras y losas plegables. Contamos con lo que son las vigas, columnas, entre ellas. También tenemos la norma E070, que sería de albañilería. Contamos con los componentes de la albañilería, procedimientos de construcción de la albañilería, resistencias que debe cumplir, lo que son la estructuración de la albañilería. También tenemos lo que es el diseño sísmico para estas edificaciones, ¿no? Y por último tenemos lo que es la norma E080, que bueno, que es el adobe, ¿no? Que es el diseño de construcción con tierra reforzada. Le doy pase a mi siguiente compañero. Muy bien, ahora hablaremos sobre las medidas de seguridad frente a un sismo. En estas medidas de seguridad le hemos dividido en 3 etapas. La primera es antes del sismo, durante el sismo y después del sismo. ¿Qué medidas debemos de tener antes del sismo? Antes del sismo tenemos 3 puntos muy importantes, la cual es preparación del lugar, elaboración de un plan de emergencia y capacitación y simulacros. En el primer punto de preparación del lugar debemos fijar muebles, estantes y electrodomésticos pesados a la pared, ya sea usando pernos o alguna otra estructura, que estas permitan que al momento del sismo no colapsen y causen daños a una persona. También evitemos colocar objetos pesados en lugares muy altos. Esto también con la intención de que durante el sismo no pueda causar algún accidente. Y también debemos identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, como un marco de puerta, esquinas estructurales y también debajo de las mesas sólidas. En el segundo punto tenemos la elaboración de un plan de emergencia, en la cual nosotros debemos diseñar un plan con la familia que incluya rutas de evacuación y puntos de encuentro. También tener a la mano botequín con linternas y también agua potable, o también, como lo conocemos hoy en día, tener una mochila de emergencias en la cual nosotros podamos contar con alimentos no perecibles y documentos importantes. Y por tercer punto tenemos lo que son las capacitaciones y simulacros. En estos debemos participar de forma constante para nosotros saber cómo actuar ante un sismo, y también debemos enseñar a nuestros familiares las técnicas básicas de primeros auxilios en caso de una emergencia. Pasamos al siguiente punto donde hablaremos durante el sismo. Medidas que debemos tener durante el sismo, tenemos 4 puntos importantes. El primero es mantener la calma, ya que debemos evitar el pánico masivo y actuar con serenidad, ¿no? A tomar decisiones rápidas y seguras. Como segundo punto, debemos protegerse adecuadamente, ¿no? Si estás al lado de un edificio, debes alejarte, refugiarte en lugares abiertos y así evitar cualquier accidente. También alejarnos de ventanas, espejos o lámparas colgantes. Y también, bueno, si estamos frente a algunos edificios o lugares con
como postes eléctricos, debemos alejarnos. También no usar escaleras ni ascensores, ya que al momento de un sismo las redes eléctricas comienzan a fallar. Entonces, para nosotros no tener esos inconvenientes al momento del sismo, debemos de lo posible no usar los ascensores y esperar hasta que el sismo termine. Y por último, si estás en vehículo, debes detenerte en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y postes eléctricos y permanecer ahí adentro. Como tercer punto de medidas, vamos a hablar acerca de medidas después del sismo, ¿no? En las cuales tenemos 4 puntos. En la primera que es evacuarnos con precaución, ya que en un sismo no sabemos qué estructuras están a punto de colapsar, entonces debemos salir con precaución para evitar cualquier inconveniente. También debemos evitar riesgos adicionales, como por ejemplo regresar a un edificio sabiendo que las estructuras han sido dañadas, ¿no? Y debemos mejor esperar a que éstas sean evaluadas por un profesional. También alejarse de zonas de alto riesgo como derrumbes o fuga de gas. Y también revisar los posibles daños dentro de nuestros hogares, si es que este terremoto ha causado alguno. Y por último, debemos mantenernos informados, escuchar las indicaciones de las autoridades a través ya sea de las redes sociales o a través de la radio. Y también debemos prepararnos para unas posibles réplicas de estos sismos. Y eso ha sido todo con respecto a lo que es riesgo sísmico. No sé si tienen alguna pregunta, nos lo hacen saber. ¿Ninguna? Ya, corta.